Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Para el tema de hoy, es una temática expositiva, el mensaje no lo tengo yo, el mensaje está preparado de hace mucho tiempo ya aquí escrito, así que yo solamente voy a exponer el mensaje del Señor. Espero que tu corazón esté dispuesto. Tú eres templo del Espíritu Santo, ¿cuánto lo creen? ¿Y qué hay en el templo del Señor? Hay alabanza, hay adoración, hay mansedumbre, hay disposición. Recuerda que el fruto del Espíritu es el fruto, no los frutos, ¿cierto? Bueno, vamos a ir a la exposición de la palabra, pero quiero hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Para qué es la iglesia? Para fortalecernos. ¿Para qué más? Para conocer la palabra. Ese es el concepto que tenemos de iglesia. Para ver unos por otros. Pero, iglesia, ¿para qué es la iglesia del Señor? Es para glorificar en el cuerpo y en el espíritu a Dios. Si este cuerpo que es iglesia no glorifica, y si este espíritu no glorifica a Dios, nos desviamos del camino. Estamos en el camino equivocado. Si este es el templo del Señor y dentro de este templo no hay alabanza, no hay adoración, entonces este templo no es el templo del Señor, es el templo de Baal, es templo de Satanás. Como dijo el Señor, sinagogas de Satanás. No me vayas a malinterpretar, yo solamente expongo la palabra. Pero sí deseo que tú seas confrontado, que hagas un alto en tu camino, reevalúes con la palabra y comiences un nuevo camino con el Señor. Amén. Bueno, dicho esto, a Jesús no solamente se le conoce a través de los evangelios, que es donde nos muestran los milagros y todas las cosas hermosas que Él hizo. Pero si tú quieres verdaderamente conocerlo y verdaderamente crecer en el Espíritu y tener una verdadera relación con la palabra, debes ir a Apocalipsis. Hoy vamos a ver Apocalipsis. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2. ¿Por qué les preguntaba lo de iglesia? Porque aunque en la Biblia, que es nuestra carta magna espiritualmente hablando, están las cartas del apóstol Pablo, están las cartas del apóstol Pedro, la de Santiago, la de Juan, etcétera, etcétera. Pero Jesús y Dios el Padre expusieron a través de Apocalipsis unas cartas muy específicas a 7 iglesias. Las vamos a ver todas hoy. Mentiras, vamos a ver solamente una. Ya se asustaron. Solamente vamos a ver una carta y es la carta a la iglesia de Éfeso. Pero voy a entrar en un contexto para que podamos entender. Hay una bendición en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 3. ¿Cuántos aquí leen la Biblia? Levantan la mano los que leen la Biblia. Amén. ¿Cuántos la estudian? Estudiarla. Una cosa es que tú leas la Biblia y otra cosa muy distinta es estudiarla. ¿Por qué? Porque la podemos leer muy someramente. Pero cuando tú vienes a estudiarla,
te lleva a una comunión verdadera e íntima con la palabra. Ese fuego, si se pierde en una comunidad, en una denominación, en tu vida matrimonial, en tu hogar, en tu familia, en ti mismo, estás perdido. Sin comunión no hay relación, sin relación no hay intimidad. Cuando en la palabra se dice que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento, no es porque no hayan leído la Torá en aquel tiempo, porque conocimiento íntimamente tiene esta palabra una connotación como la relación entre esposo y esposa donde tienen intimidad. Entonces lo que dice claramente la Escritura es: mi pueblo se perdió porque no tuvo relación íntima con el Padre. Si no hay relación íntima, no vas a crecer espiritualmente. ¿Sí? Entonces mira la bendición que hay. Voy a ir antes del capítulo 2, vamos a ir un poquito al capítulo 1, el versículo 3, voy a manejar la versión Reina Valera. Dice: bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. Profundizo: el que lee y estudia la palabra. Y los que oyen la palabra de esta profecía. Es decir, que el tema de hoy yo lo voy a leer, lo he profundizado, tengo bendición y ustedes son bendecidos si oyen. Pero ese oír no es solamente mis palabras, sino ese oír quiere decir oír con atención, con disposición, con sumisión total para que usted sea transformado. Yo no te puedo transformar. El error de los pastores es querer formar a los congregantes. Nunca lo haremos. Solo te va a transformar a ti la palabra. Ella sí te puede transformar. Ella tiene el poder para hacerlo. Nosotros como pastores o predicadores no lo podemos hacer. Nuestra instrucción es acompañarte a que te formes, pero de ahí para allá corresponde a ti. Corresponde a ti. Entonces, bienaventurado el que lee y los que oyen esta palabra de esta profecía. Y dice que la guardan, dice, y guardan las cosas en ella escritas. Ese guardar tiene que ver con tenerlas presentes cada día, en todo momento. Entonces, ahora entiendes que no es solamente leer la palabra, porque muchas veces hacemos eso, leemos un salmo en la noche, o leemos una porción, leemos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, o ni lo leemos, lo decimos acá y ya. ¿Y eso fue suficiente? ¿Fue una oración suficiente? ¿Fue un tiempo suficiente con el Señor? Creo que el Señor está confrontando vidas en esta mañana. Bueno, ahora sí, vamos al capítulo 2. Y aquí se va a empezar a cumplir el versículo 3 que acabamos de leer, se va a cumplir en esta hora, Padre, a través de la exposición de tu palabra. Abre mis labios, Señor, abre mis labios. Bien, Apocalipsis 2. Voy a leer los 7 versículos de esta carta. Esta carta fue escrita, inspirada por Dios en revelación. ¿A quién? Al apóstol Juan, estando en la isla de Patmos. Las cartas a las 7 iglesias no se dieron en tiempos distintos, como algunos suelen creer. Tampoco las 7 cartas implican de que fue una evolución, tampoco. Fueron escritas estrictamente en el mismo tiempo para estas iglesias por la situación que cada iglesia tenía. Así que aquí no se trata de la denominación, el nombre de la iglesia. O sea que esta carta, ¿para quién va? A la iglesia en Nubia, porque ya entendís que tú eres iglesia. ¿Tu nombre, hermana? Claudia. O sea que esta carta es escrita a la iglesia
de Claudia. Y así con cada uno de ustedes y conmigo también. ¿Vamos entendiendo por ese lado? La carta es personal. No lo mires como denominación. Míralo en tu intimidad, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando las primeras veces que yo leía decía al ángel de la iglesia, no entendía muy bien. A través del estudio, de la investigación, entonces, el ángel de la iglesia en Éfeso es el pastor de esa iglesia, el ministro de esa iglesia, la cabeza de esa iglesia en Éfeso. O sea que esta carta no es solamente para el pastor aquí en la comunidad, sino para ti que eres cabeza de hogar, llámese varón o varona, para tu descendencia. Tú eres el ángel de la iglesia en tu lugar de trabajo. A donde tú vayas, tú eres ese ángel de esa iglesia que eres tú mismo. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al ministro, al pastor. Pero ese ministro y ese pastor de esa iglesia tuvo que cumplir unos requisitos. ¿Cuáles? Los requisitos que nos hablan en las cartas de Timoteo. Si anhelas obispado, buena cosa deseas. No todos anhelan el obispado o el ser un ministro en las iglesias. ¿Por qué no lo anhelan? Por su misma condición, el pecado. Aparte del pecado, porque no quieren tener una verdadera relación con el Señor. Y es que esperamos que sea el ministro el que levante una comunidad. Y no es el ministro, es todo un equipo. Los grandes hombres ministros verdaderos del Evangelio tenían verdaderos equipos de adoración. Bien, luego dice, el que tiene, ¿qué? Las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué son las 7 estrellas y qué son los 7 candeleros? Si nos devolvemos un poquitico al versículo 20, que es el último versículo del capítulo 1, la misma palabra nos explica. Dice allí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o los ministros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, ¿qué dice el Señor? El que anda en medio. El que anda en medio de esa iglesia. El que anda en medio de tu vida personal, familiar, laboral, secular. El que anda. Percibo, y en muchas comunidades se da esto, que los congregantes y toda actividad que hagan, que piensan que es para el Señor y que el Señor está ahí, no se han dado cuenta que el Señor ya no está en esa comunidad. Y se siguen reuniendo los domingos, siguen reuniéndose los miércoles, siguen como hermanos sentándose, se saludan como hermanos, pero ya el Señor no está en medio de ellos. Por eso dice, el que anda. Si el Señor apartó su vista de la comunidad, ustedes entenderán el resultado de una comunidad. Ahora míralo en tu vida familiar, míralo en tu hogar, míralo en tus circunstancias. Si el Señor no anda en medio de ti, por eso al comienzo el Espíritu estaba exponiendo. ¿Sabes qué es iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿Sabes que tú eres templo? ¿El Señor está andando en medio de ti? ¿Verdaderamente está en ti? Honestamente, ¿cuántos hemos perdido la emoción, no del alma, verdaderamente del espíritu al leer la Escritura?
donde ya no nos quebranta la escritura, donde leer un versículo, un pasaje bíblico nos resulta lo mismo que leer el Quijote de la Mancha. ¿Está pasando? Si está pasando y veo ese silencio, es porque el Espíritu está hablando, no soy yo. No para juzgarte, es que el Espíritu quiere animarte, sacudirte, que te levantes, que si has caído te levantes. ¿Cómo dice la Escritura? 7 veces ¿qué? Se la saben, 7 veces caerá el justo. Quiere decir que el 7 es plenitud. Dios nunca va a cortar su mano. Pero el 7 indica también un tiempo, un lugar, una situación, un momento donde tú tienes que decir hasta aquí. Porque eso implica responsabilidad delante del Señor. No se puede ser permisivo. Y hoy muchas comunidades fallan en eso. Fallan. Y por eso comunidades se vienen abajo, se acaban y vienen situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor ya no anda en medio de ellos. El candelero de oro, porque ya sabemos que son las 7 estrellas, que son los 7 ángeles, que son los ministros de cada iglesia. El candelero es la misma menorá. ¿Sí has escuchado de la menorá? Que es un candelero que es de 7 cositas, ¿cierto? Fue hecho de oro macizo. El oro representa al Padre. La figura del menorá, que es el candelero, representa el cuerpo, que es a Cristo. Y donde se colocan las velitas, por así decirlo, encendidas, es el Espíritu Santo. Por eso la menorá es importante en el pueblo judío. Ahora en el templo del Señor, en la iglesia del Señor, esa luz, esa presencia de Cristo, esa presencia de Dios, si ese candelero es quitado, ¿qué queda? Vacío, nada. ¿Cómo está tu vida? Es que, amados, no es solamente venir el domingo a sentar y a escuchar al ministro. Bienaventurados los que leen y los que estudian la palabra del Señor. Bien, entonces dice allí, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces el Señor se sienta a tu lado y te dice, Nubia, Claudia o a cada hermano, yo sé lo que tú has trabajado por amor de mi palabra, por amor de mi nombre. Yo sé cómo has sufrido, yo sé lo que te cuesta levantarte en la mañana a orar, yo sé lo duro que te ha costado ayunar. Y sé que te acuestas con la Biblia debajo de las cobijitas y sé lo duro que se te cierran los ojitos. En esta primera parte de la Escritura, el Señor está resaltando aspectos a la iglesia y al ministro. Pero si lo volvemos a leer bien, dice que conozco tus obras, las tuyas, no las del Señor, y tu arduo trabajo. No por hacer mucho supuestamente para el Señor se gana la salvación. Cuando haces tus cosas debes hacerlas verdaderamente para Dios, verdaderamente para Él. Muchos lo hacen para situaciones externas y ganar recompensa de hombres.
pero no lo estamos haciendo para el Señor. Esta parte de tus y tú son unos predeterminantes posesivos. Quiere decir, tu bolso, tu reloj, tu chaqueta, que le pertenece a algo, a alguien. Así que el Señor está diciendo, yo conozco tus obras, las que te pertenecen a ti, tu arduo trabajo y paciencia, tu paciencia tuya. Esta paciencia no es el fruto del Espíritu Santo. Esta no es el fruto del Espíritu Santo. Y que no puedes soportar a los malos si has probado. Tiene un conocimiento como información, mas no como vida de espíritu. Y de eso, hermanos, abundan las comunidades en el día de hoy. Pero yo sé que hay remanentes. Yo sé que en medio de la comunidad hay remanentes que el Señor toca y que saben muy bien y entienden lo que el Señor está diciendo en esta mañana. Entonces dice, y has probado a los que se dicen hacer apóstoles y no lo son. Tiene un pleno conocimiento de la palabra, ¿verdad? Para exponer. Saben la palabra. Qué bueno que se sepan la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, que la sepan, que sepan dónde está cada versículo. Yo sí les comento que yo sí para los versículos exactos no soy bueno. Pero yo sé que en alguna parte de Isaías habla tal punto, o de Esdras, o de Nehemías. Pero lo más bello, mis hermanos, es mirar lo que el Señor nos está diciendo. ¿Cómo son nuestras obras delante del Señor? ¿Cómo es nuestro cansancio delante del Señor? ¿Verdad? Y no lo son, y has hallado a muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos. Claro, porque tienen una conducta en un lugar, pero otra conducta en otro lugar. Se comportan en un lugar con la comunidad de una manera, pero en su casa tienen un comportamiento distinto. Ahora, cuando el Señor dice yo conozco, es porque el Señor está evaluando. Dios te evalúa constantemente. A diario el Señor está evaluando tu pensamiento. Él sabe en este momento lo que tú estás pensando. Yo los observo a ustedes y ustedes me observan a mí. Eso es innegable, dijo Cantinflas. Pero lo que hay en sus cabecitas yo no lo sé. Pero Él sí sabe qué está pensando cada uno. Él sabe si usted está diciendo, esta palabra no va conmigo, no la entiendo, ¿qué será? ¿Qué me querrá decir el Señor? Bueno, te la voy a resumir en el versículo 4, más adelante. Has sufrido y has tenido paciencia, has sufrido, pero ese sufrimiento no es por las cosas de Dios. Ese sufrimiento es porque como se actuó mal, vienen consecuencias. Entonces se piensa que lo que se está sufriendo es para la gloria de Dios y no es para la gloria de Dios. Lo mismo que dijo Pedro, si tú estás haciendo las cosas conforme a la palabra y vienen y te dan una cachetada porque estás haciendo lo obediente de la palabra, gloríate en el Señor. Pero si te dan la cachetada porque no estás haciendo las cosas del Señor, no tienes por qué venir a decirle al Señor, mira Señor, me pegaron, estoy sufriendo, me duele, porque no estás haciendo las cosas del Señor. Así que ese sufrimiento que has tenido y paciencia y has trabajado arduamente es como cuando uno dice, Señor, dame paciencia. Cuando el esposo, la esposa, el hijo, el conocido te dice, uy Señor, dame paciencia con esta persona. Eso no es del Espíritu, eso ya es asuntos del alma. ¿Sí? Porque el fruto del Espíritu dice amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Verdad? Entonces te lo voy a exponer de la siguiente manera. Vamos a suponer que esta es una manzana. Haga usted en su cerebrito. Esta es una manzana. Y dice el fruto, no los frutos, como si fueran independientes. Dice el fruto del Espíritu, no los frutos de los espíritus. Entonces, esta manzana tiene semillas, tiene carnosidad, tiene la cáscara, tiene vitamina A, tiene vitamina D, vitamina C, etc. Súmale para que lleguen a los 7. No le puede faltar ni uno solo. Ni uno solo. Cuando me como la manzana, me como todo su fruto, todo. No puedo decir, ay no, yo de la manzana voy a dejar la vitamina D afuera. No, tú, todo el fruto. Por eso te digo, este trabajo arduo y paciente es en tus fuerzas, porque tú estás haciendo tus obras, no mi obra en mi espíritu. Estás trabajando en tu alma, en tu emoción, en tu vanidad, en tu querer salir tú, que seas notado tú, y no como iglesia, con cuerpo y espíritu, glorificando al Padre. Por eso esa paciencia que nos habla allí no es de la paciencia del fruto. El que trabaja en su alma está así, yo no sé si eso se ve por aquí todavía, hacía muchos años yo lo veía, en los charcales, el caballito que iba dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y con la cosita hasta aquí no podía, ¿cierto hermano? Y no podía mirar sino solamente al frente, por eso que le ponían acá, no veía nada más. ¿El qué? Cabeto, cabestro, amén, gracias, el cabestro. Iba así, y de vueltas en el charcal, y eso era para hacer ladrillo y toda esta cuestión. Y dele, y dele, y dele, y solo conocía eso. Entonces, esto, cuando dice, por amor de mi nombre, hay muchos que piensan que mucho activismo es para el Señor. Y no es el activismo una obra del Señor. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer una actividad, pero si tú en ella no vas a magnificar, a glorificar y a exaltar verdaderamente al Señor, hiciste una obra del alma, una obra en la humanidad. Y lo que tú haces para el Señor, no lo expones en público, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El Señor se encargará de recompensarte. Amén. Yo no necesito de publicar y de salir y gritar a los 4 vientos lo que hice. Entonces, esta iglesia ha hecho cosas que aparentemente están conforme a la palabra, porque el apóstol Juan escribió en sus cartas que discernamos los espíritus y que dentro de nosotros salieron muchos que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Todo eso asimila a esta porción de estos primeros 3 versículos de esta carta. Entonces, hasta ahí el Señor como que le está diciendo, venga, usted hizo todo esto y dice que lo hizo por amor de mi nombre. Se ufana usted de decir, es que eso lo hice por ti. No, yo tenía un paseo el domingo, pero por ti, Señor, voy a ir a la iglesia. Con el respeto del hermano Carlos. Señor, yo tenía un paseo con mi familia, pero por amor a ti voy a manejar la cámara el día domingo. Pero por dentro está pensando, me hubiera ido a ese paseo. Había podido venir otro hermano. Entonces yo lo veo él ahí sentadito. ¿Realmente Carlos está sentado por el Señor? ¿Está sirviendo verdaderamente al Señor? ¿O porque le tocó manejar la cámara? Pero él cree que está exaltando al Señor. Y lo digo con respeto simplemente por un ejemplo. ¿Sí? Y así son muchos hermanos y congregantes que yo voy y yo me siento y la palabra que me expongan por amor al Señor. ¿Sabes cómo puedes evaluarte tú si verdaderamente estás aquí para el Señor, por el Señor y recibiendo para el Señor o no? Como tú salgas de acá.
Solo tú sabes. ¿Me confrontó esa palabra o me entró y me salió? Entonces perdiste el tiempo, hermano. Yo no, pero tú sí. Y el tiempo es duro de redimirlo. Aún en tus oraciones íntimas. Después de que el Señor le ha dicho esto al ministro de la iglesia en Éfeso, entonces viene el versículo 4. ¡Wow! Como que hay un contraste, ¿cierto? Porque le está diciendo, usted hizo esto y esto. Y eso está acorde a mi palabra. Pero usted lo hizo en la carne. Pero tengo contra ti. Hay un pero. Hay un algo. Como cuando uno le dice de pronto a su hijo, bueno, no sé, es que dar ejemplos a veces, uno da unos ejemplos que como que no vienen al caso, pero digamos que algo que usted le dijo a su hijo, haga esto y yo le compro por la tarde ese helado que tanto le gusta, y el hijo, listo, ya organicé la casa, y usted va y inspecciona y dice, pero allá le quedó mugre, pero usted no pasó el trapito aquí por este buffet, bueno, la mesa, pero le faltó lavar esa cuchara, como que siempre le faltó alguito, ¿cierto? O lo hizo de mala gana, no lo hizo con corazón. El Señor está diciendo algo muy fuerte, y esto sí quiero decirlo, es en el mundo, a la iglesia del Señor, le dice esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Aquí tuvimos todos un primer amor. Esa pareja que conocimos, ¿cierto? El cónyuge, ¿verdad? Ese fue nuestro primer amor. ¿Qué hacíamos con esa personita? Nos desvivíamos, trasnochábamos. Yo les voy a decir un secreto aquí, que no salga de aquí entre nosotros. Cuando yo era novio con Darlene y ella se iba a pasear, en esa época todavía no existían los celulares, así que eso es Antiguo Testamento. No existían los celulares y yo me alcanzaba a enfermar porque no podía hablar con ella todos los días. Eso hacía parte de mí. Ese fue mi primer amor. Lo mismo me pasa cuando hay un día sin que yo tenga intimidad con el Señor. Si no hay intimidad, me enfermo, porque vienen los pensamientos, hoy por un día que usted no lea la Biblia. Ahora, ya en el tiempo que el Señor me ha permitido otras cosas, pues por un día que usted no estudie la Biblia, no va a pasar nada, el mundo no se va a acabar por eso. Pero entonces pasó un día, y ya pasó el segundo, y pasó el tercero, te vas enfriando, te vas apartando. Pero esto es más fuerte y más profundo. Cuando estaba meditando y orando la palabra, esta carta a esta iglesia y a las otras iglesias, mínimo, mis hermanos, 20 veces o más, estuve solo leyéndola y orando la palabra, orando cada versículo. Señor, muestra. Señor, aquí dice, hablando con la palabra, preguntándole a la palabra, para poder exponerla. Porque no es mi palabra, es tu palabra. ¿Eso qué implica? Que yo volví al primer amor. Y dentro de ese primer amor está el cumplir con los mandamientos del Señor. Perder el primer amor, como dice aquí el Señor, es porque la persona, el creyente, se apartó de la palabra de Dios. Pero también tiene otra connotación.
que así tú vengas, ya no amas al Señor. El hecho de que tú estés aquí no implica que estés enamorado del Señor. Y me traía esa porción de la Escritura de aquella mujer del flujo de sangre que tocó el borde del manto del Señor. ¿La recuerdas? Sí, todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y esta mujer toca el borde, pero realmente lo que tocó fue los flecos del borde del manto del Señor. ¿Tú sabes qué significan esos flecos? No sabes qué significan. Esos flecos en el judaísmo recuerdan al judío los mandamientos del Señor. Por eso Jesús le dijo, no fue mi fe, es tu fe la que te ha salvado, es tu fe la que te ha sanado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando ella toca los flecos, es como volviendo a los mandamientos, volviendo a las enseñanzas, volviendo a la palabra, volviendo a retomar, volviendo al primer amor. Pero no los tocó solamente por tocarlos, sino para volver a vivirlos, a ponerlos por obra, a caminar en ellos. Así que cuando se pierde ese primer amor, es porque nos apartamos de los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor siguen vigentes al día de hoy. Pero miremos en las cartas de Pablo, cuando dice exhortes en unos a otros, ames en unos a otros, etcétera, etcétera. Es volver nuevamente a eso y vivirlo. Que no pase de largo la palabra dentro de ti, sino que ella fluya dentro de ti y te levante. Entonces, perder ese primer amor, dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda por tanto de dónde has caído. Entonces aquí nos da la connotación de que esta persona conocía, esta iglesia conocía la palabra del Señor, vivía la palabra del Señor y se apartó. Ahora el Señor le dice, vuélvete, mira de dónde has caído. Estabas en una posición alta, te apartaste de mí y has caído. Dejar de estudiar, dejar de orar la palabra, te inclina a caer, a apartarte, a soltarte del Señor. Y Él necesita hombres, mujeres, no solo en la comunidad, sino también en los hogares, hombres y mujeres que verdaderamente se mantengan firmes, que vuelvan a ese primer amor. El repetir el Salmo 91 tiene que quebrantarte. Tiene que quebrantarte. Hay porciones de la Escritura, por ejemplo, cuando iba a empezar les dije, como está escrito, se cumpla en mí. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿En qué porción está de la Escritura? Cada paso. Volver a ese primer amor es caminar con el Señor. Es andar con Él. ¿Cómo te imaginas que andaba Adán con el Señor? ¿Tú crees que él caminaba así? Caminaban de la mano. Vamos a ponerle nombre a los árboles, a los animales. No. Dentro de Él. El ejemplo, cuando tú hablas contigo mismo, cuando tú te regañas tú mismo. Ay, pero yo sí, ¿cómo voy a dejar las llaves en la casa adentro y cerré? ¿Te ha pasado? Ay, vine a comprarlo la leche y dejé la plata en la casa, ahora me toca devolverme. Así habla el Señor, así hablaba con Moisés,
con Adán. Así hablaba con Abraham también. Siempre el Señor ha estado en medio de sus hijos. Algo que es recalcable: cuando seas consciente de que eres templo del Espíritu Santo, tu mente será transformada, tu corazón será transformado. ¿Qué es el corazón? El subconsciente. La parte más íntima. Ahí te hablará Dios. Y no en el barullo, en la gritería, en el silencio, en la intimidad. Volver a esas relaciones, volver a escribir esas cartas de amor a Dios, en adoración, sin pedirle nada, porque en la adoración no se pide nada. En la adoración se le exalta su riqueza, sus bondades, su poder, su autoridad. En la adoración tú no le pides nada. Los cánticos son una cosa. La adoración, esa exaltación a Él. Y luego ya ahí pasas a la oración. Guíame, muéstrame. Pregúntale a la palabra. Volver al amor es preguntarle a la palabra. ¿Tú sabes las preguntas del periodista? ¿Quién sabe las preguntas del periodista? ¿No? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Sencillo. Esa es la clave para estudiar la palabra. ¿Quién está hablando? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué sucedió? ¿Para qué? Y empezarás a estudiar. Mira, yo quiero animarte, y esto sí es algo de mí, a que tú empieces a estudiar la palabra. A los niños pequeños debemos darle la palabra oral. Cuando ya empiezan a leer, los llevamos a la palabra oral y escrita en el estudio de la palabra. No tienen, y respeto eso, pero no tienen que ir a ningún centro de educación espiritual, ministerial, evangélica, apostólica y romana. La Biblia que tienes en tu casa, esa Biblia es la que tú les vas a exponer a ellos, es con la que tú vas a caminar con ellos. Volver al primer amor es expresar lo que ya está dentro de ti. Si yo no expreso a Cristo, no solo con mi boca, sino con mis acciones, esté con el que esté, de la manera que yo me comporto aquí contigo, lo hago delante de mi esposa y de mis hijas. Y si están en ausencia, me sigo portando igual contigo. Expreso a Cristo estando con ellas o sin ellas. Delante del presidente o el gerente del banco, de la corporación, de la entidad, de la multinacional, como con el que atiende maravillosamente a la entrada y es un vigilante. Eso es volver al primer amor. Expresarlo. Muchos de nosotros no hemos expresado al Señor y nos decimos ser templos del Espíritu Santo. Y entonces creemos que porque vinimos un domingo a la reunión, somos santos, salvos y perfectos. Y ahí el Señor está claro. Oh. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Qué dice el Señor en Juan? ¿Juan qué es? Juan 14:15. Recuérdame un momentico, Juan 14:15. Si me amas, guardarás mi palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mi palabra. Si tú me amas. Ese guardar no es coger y meter la palabra en el cajón y cerrarlo y echarle llave y botar la llave. Está bien guardada la palabra del Señor. Hay unos que sí hacen eso literal.
la tienen bien guardadita. Ese guardar quiere decir, téngala presente. Que esté presente la palabra del Señor. A tiempo, ya es tiempo. A tiempo ya es tiempo. Bueno, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Bueno, arrepiéntete lo entendemos como que yo voy hacia allá, no, es hacia el otro lado. ¿Cierto? Arrepiéntete, vuélvete del camino, corrige el camino, corrige tus pensamientos, corrige tu forma de hablar, tus acciones, gracias. Eso es arrepentirse. Duro cuando el Señor habla. Duro cuando el Señor habla. Pero anímesen. Estas palabras del Señor son fuertes, pero es para animarte. Son para levantar, son para exhortar, son para animar, son para que tú te pongas más tarde sobre tus pies y digas, sí, hoy tomo mi responsabilidad con el Señor. Porque la palabra para exponerla es con el Señor y del Señor y para el Señor. No sobre hacia alguien en particular o señalar o juzgar, no. Ni tampoco la forma en que se exprese, ¿verdad? Bueno, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti. O sea que las primeras obras es que antes sí estaba haciendo y cumpliendo con la palabra del Señor. Estaba caminando en obediencia con el Señor. Aquí dice, vendré pronto a ti y quitaré ¿qué? Tu candelero. ¿De dónde? De su lugar. Si tú eres la iglesia del Señor y eres el templo del Espíritu Santo y el candelero, ya les expliqué qué era el candelero, ¿cierto? ¿Lo entendimos? O sea que tú eres el lugar donde está el candelero. ¿Y si el Señor lo quita? Oscuridad, tiniebla. ¿Cuándo el Señor quitó el candelero de mí? ¿Hay creyentes? Y digo así creyentes, que no se han dado cuenta que ya el candelero del Señor no está ahí. Y entonces, ¿qué viene? Amargura, ansiedad, odio, rencor, porque se apagó la luz, fue quitado el candelero, entonces empiezan a salir todos esos que creíamos que ya se habían ido y empiezan a salir otra vez. El odio, el rencor, la angustia, la hipocresía, la mentira, la vanidad, la lujuria, la pornografía, la inmoralidad sexual. Todo empieza a salir, todo empieza a fluir, porque no hay luz. El candelero fue quitado. Entonces el Señor aquí lo que está haciendo es una advertencia. Ojo que esto es una advertencia. Arrepiéntete. Hay tiempo, mi hermano, hay tiempo, mi hermana, de convertir, de volver al camino correcto. Cuando ya partas de este mundo, cuando ya partamos de este mundo, la presencia del Señor, amén, que espero que así sea, que todos estemos allá, ya no hay tiempo. El regalo más bello que yo pude tener con mi papá en tantos años fue que pude llevarlo a confesar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. A que perdonara. Lo triste, pues que eso no fue antes. Pero así se dio. Así que, amados, hay oportunidad. Dice el Señor, arrepiéntete y haz lo correcto. Haz lo que está escrito.
Haz lo que está escrito aquí, haz lo que dice aquí, no lo que te diga el pastor en su alma, sino lo que te diga mi siervo conforme a mi palabra, si es el caso. Yo te invito a que leas en tu casa, cuando salgas de acá. No es un compromiso conmigo, es un compromiso con el Señor. Leas el libro de los Hechos capítulo 17. Bien, los de Berea, cuando el apóstol Pablo les predicaba, ellos iban inmediatamente y cogían las escrituras, y vamos a ver si es verdad todo lo que dijo. Sí, y oraban, y sí, lo que Pablo está diciendo está de acuerdo a las escrituras. Te invito a que leas la historia y luego apliques en tu vida lo que hoy el Señor está compartiendo. Y no solo hoy, siempre confronta y vuelve a las primeras obras, sino que vendré a ti y quitaré mi candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cuando una persona se arrepiente, honestamente, aborrece lo que estaba haciendo. Aborrece el rencor en su corazón. Aborrece la mentira. Aborrece la vulgaridad. Aborrece las malas emociones, las murmuraciones, los chismes. Ya no se sienta en silla de escarnecedores. Qué profundo es cuando nosotros estudiamos la palabra y qué hermoso cuando se expone un mensaje conforme a la palabra para que tú seas confrontado. 7, ya vamos a terminar. Dice, hay 6, vea, quería terminar antes. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Para resumir y sin entrar en mucha profundidad, el nicolaita es aquel que busca posiciones dentro de una comunidad sin cumplir con muchos requisitos. Entonces, esta parte sí me tocó muy duro porque se nombran personas a dedo, por amistad, por títulos, porque llevan mucho tiempo en la comunidad y son mis amigos. Pero debe nombrarse si están conforme a lo que es el obispado y el ser diácono. Y a las mujeres conforme al obispado y al diaconado, como lo dice la Escritura en las cartas de Timoteo. Y si el que va a ser nombrado se examina a la luz y ve que no cumple, y que venga otro. Hay que llevar en oración a los hermanos, hay que llevar en oración al enemigo, al que me hace mal, al que me odia. Orad por todos, dice el Señor, y en todo momento. Pero no todos pueden ser pastores, ¿cierto? No todos pueden estar en el equipo de alabanza. Y sí tiene que haber un remanente que esté en constante comunión y oración para que el mensaje llegue. Este mensaje de hoy, la invitación llegó primeramente de parte del Señor a través del hermano Martín, de la hermana Nubia, a nosotros para que viniéramos a compartir un mensaje hace más de 15 días. Desde ese momento se empezó a orar y a clamar. Entonces estos nicolaitas, eso es lo que buscaban, y dice, tú los aborreces a ellos, los cuales yo también aborrezco. Hay una armonía con el Señor, hay armonía con la palabra.
Tú tienes que buscar la armonía con la palabra. Lo que a Dios no le agrada, a ti tampoco te tiene que agradar. Lo que Dios no es permisivo, en lo que Él no es permisivo, tú tampoco debes ser permisivo. Luego dice, ahora sí el 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, es importante ver, ¿cierto? Pero también es importante ¿qué? Oír, escuchar. Si yo me tapo mis oídos y solo miro, juzgo por la vista. Prefiero tener mis ojos cerrados y oír atentamente. El que tiene oído, oiga. Ese oiga implica oír con atención, con disposición, lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero también tiene que ver con obediencia. Si yo le digo al hermano, con todo respeto que está allí atrás, hermano, hágame un favor, se levanta y va y abre la puerta y tal, y vuelve nuevamente, y él hace todo lo contrario, no escuchó la orden con obediencia. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, lo que la palabra le dice. Hoy el Espíritu te ha hablado. Hoy el Espíritu nos ha dicho, vuelvan al primer amor, dejen sus obras, arrepiéntanse, vuelvan al camino correcto, para que yo no quite mi presencia de ustedes. Y si la quité, vuelva, ¿verdad? Porque allá en Zacarías, sí, Zacarías 1. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te alabo. Dice en Zacarías 1, capítulo 1, versículo 3, dice, diles pues, así que aquí va a hablar el Espíritu. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Hay un énfasis. ¿Cuál es el énfasis en este versículo? El énfasis es que así ha dicho, y termina diciendo, ha dicho. El énfasis es que Dios te está hablando claramente, sin tapujos y muy de frente. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Así que volvemos a Apocalipsis, y donde dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es solamente escuchar, sino para poner por obra lo que te ha dicho en los versículos anteriores. Y la otra invitación que te quiero hacer, y te extiendo la carta, es a que tú vuelvas a leer en tu casa Apocalipsis capítulo 2. En este momento, lo que se vendría a cumplir es el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué dice el Señor entonces después de ese punto? Dice, al que venciere, ¿qué le dará el Señor a comer? Del árbol de la vida. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Mira la diferencia en Génesis, cuando el Señor le dice a Adán, no vayas a comer de ese árbol, ¿cierto? De todos los frutos puedes, pero de ese árbol no vayas a comer, del árbol del bien y del mal. Le está dando una condición. Aquí, al contrario, dice, yo soy el que te voy a dar.
Es distinto, cambia. Aquí ya el Señor dice, le daré. Al que venciere, al que permanezca, al que sea victorioso, al que no se aparte, al que ponga atención a mi palabra, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿En dónde estaban los dos árboles en el Edén? En el Edén. En Génesis estaban en el Edén. Aquí no, aquí están ¿dónde? En el paraíso. Aquí no está en el jardín del Edén. Aquí está en el jardín del paraíso del Señor. Amén. Tú eres el que tiene las 7 estrellas en tu diestra y andas en medio del candelero de oro. Anda con cada uno de nosotros, Señor. Nuestras obras son obras humanas, obras que ante los hombres tienen reconocimiento. Hemos querido hacer mucho de lo que está aquí escrito, Señor, y lo hemos hecho en nuestras fuerzas. Ni más faltaba, Señor, creernos mejor que tú. Queremos ser de aquellos a los que tú les dices, mi buen siervo fiel. Y muchos, Señor, hemos hecho cosas creyendo que son para ti, pero las hemos hecho es para nosotros. Y esto ha traído a nuestra vida carga, un peso grande, Señor. Y no hablo como ministro del Evangelio, también hablo como esposo, como papá, como hijo, como hermano, como amigo. Es mucha la responsabilidad. Es arduo el trabajo, pero tu carga es ligera, Señor. Y si hay peso en la iglesia, si hay peso en la comunidad, si hay peso en los hombres y en las mujeres, es porque quisimos hacer las cosas en nuestras fuerzas y no tenerte en cuenta, Señor. Eso ha hecho que perdamos ese primer amor, Señor. Eso que me unía contigo, eso que nos unía contigo, Señor. Eso que alegraba el corazón, eso que avivaba el espíritu. Yo lo perdí. Yo lo perdí, Señor. La iglesia lo perdió. No quites el candelero de nosotros, Señor. No quites el candelero de este lugar. No quites el candelero de el siervo que tú has puesto como ministro en esta comunidad, ni de su equipo de trabajo. Misericordia, Señor. Si hay algo, papá, si hay algo que confesar, si hay algo, Señor, que hay que cortar de raíz, dales la fortaleza, el ánimo, la valentía para cortarlo, Señor. Porque un día tendremos que dar cuentas delante de ti. Todo aquello que se haya levantado de orgullo, de vanidad, córtalo, Señor. Necesitamos volver al primer amor. Necesitamos recordar, Señor, en dónde estábamos, en dónde nos pusiste y hasta dónde hemos llegado. En tu amor y bondad, Señor. No quites tu candelero de este lugar. Abre nuestros oídos
Nuestros ojos miran, Señor, pero el ojo puede abarcar mucho. El oído puede discernir lo que a veces el ojo no ve. Bendita sea la palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Queremos vencer y que nos des, oh Señor. Necesitamos vencer. Vamos a vencer, nos vamos a levantar, no en la emoción del hombre, no en la condición del hombre. Nos vamos a levantar como comunidad, como iglesia, como siervos, como hijos, como congregación delante de ti. Vamos a tomar la responsabilidad de volver verdaderamente a la palabra, Señor, y a ser vencedores para comer del árbol de la vida. Dice: te daré, tú extenderás tu mano para darnos, Señor, para alimentarnos, para suplirnos, para bendecirnos, para nutrirnos, Señor. Ese árbol que está en medio del paraíso tuyo. No solo como iglesia aquí, sino es una responsabilidad dentro de nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros conocidos. Tú tienes el poder, Señor, para purificar estos templos, estas casas, estas moradas. Tú tienes el poder, Señor, para redarguir mi corazón y levantarme, porque escrito está. Y que se cumpla en cada uno de nosotros. Que se cumpla, Señor, como está escrito. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de cada persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque nada de lo que ha sido creado por Dios queda oculto, sino que todo está claramente expuesto ante aquel ante quien tenemos que rendir cuentas. Que se cumpla esta palabra, que tu palabra entre en el alma, en el espíritu de cada persona, hasta lo más profundo, Señor. Entre tu palabra, tocando, Señor, ministrando, quebrantando, derribando estructuras, derribando conceptos. Y ahora podamos levantarnos como hijos tuyos, fieles, sumisos a tu palabra. Bendito seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.